sabía decir eso, profe. Que ya pasaron todos. ¿Sí? ¿Hola? ¿No pasaron todos, profe, ya? No, todos no pasaron. Bueno. Sí, profe, pasamos todos ese día. De análisis, sí, pasamos todos, ¿se acuerda? No, acá tengo registrado que no. Que faltaban dos grupos. Bueno. Allá, bueno, ¿qué pasa esta mañana? Solamente 14, ¿alguien sabe? Pasa que hubo problemas con el profe. Porque el primer día se podía después sí. Me aceptaba. Después vi que entraron, así que volví a entrar. Y ahí me esto. Pero, bueno, Sí, ¿no esto? la información está clara de parte de las subdirectores que los estudiantes que están afectados a la jornada y que las clases se realizaban normalmente. Y aparte pasé el link al grupo del horario, o sea, ahí no hay confusión. Y no sé de dónde nació esto que no hay clases. Claro, bueno, no, de todas formas, la verdad, bueno, mira, vamos a ver. Bueno, la otra cuestión es también el comentario que anda circulando en los grupos en relación a si va a haber nota o no va a haber nota en la exposición del día jueves en la jornada. Estoy hablando en general para todos los grupos, ¿sí? A mí me parece, en mi opinión, que es una cuestión de cuánto vale esto, ¿no? Bueno, si vale una nota, participamos. Si no vale la nota, no participamos. Me parece que eso el aprendizaje no se aprovecha si no hay un valor, no. Lo veo muy flojo a ese concepto que anda circulando, que no es una actitud profesional. Está bueno el mercado de poder ganar, pero no en estos espacios donde se realiza un esfuerzo, que son espacios de aprendizaje, y que se pueda decir cuánto vale esta exposición y si no vale nada. Entonces no participo yo. La verdad que no me acuerdo con ese tipo de actitudes. Lo otro es, bueno, que ustedes tienen un examen el día jueves y que en relación a ese examen tampoco participan porque, bueno, está el examen, entonces no puedo participar porque me dedico al examen. Entiendo que es una exigencia, tanto el estudiar en una materia, pero también una respuesta. Entonces tengo dos estudiantes de la mañana que van a hacer la exposición y a la tarde hay disposición, una actitud más dispuesta de los estudiantes. Creo entender que es por este examen, pero lo hubiésemos charlado, hubiese pedido cambio de día, cambio de horario, lo hubiésemos negociado, pero no esta cuestión de por ni siquiera en el aula, de poder decirlo pronto, tenemos el examen, no podemos participar. Entonces puedo hacer algo, en realidad quiero participar, pero está el examen y qué hacemos. O realmente, profe, ¿nos puedo poner una nota si todos participamos? Hubiésemos podido charlar. No me gusta esa actitud. Nada, somos 30, 40 estudiantes y solamente dos
para poder hacer la exposición. Ustedes han estado en esta exposición donde todos han participado. No hubo ningún problema. Eso que quede como aprendizaje para posteriores presentaciones o que ustedes revean su actitud. Estoy hablando en general, no uno por uno, ¿sí? Me parece muy, muy flojo. Bueno, pero de esta manera también se lo hice llegar a la subdirectora la actitud de participación en relación a la jornada. Profe, yo en mi caso, disculpe, tengo que ir a hacerme el hisopado por mañana de las prácticas. Y después de la tarde tengo que ir como no voy a escuchar cuestiones particulares, por eso estoy hablando en forma general para todos. Algunos les llegaron un poco más, otros más, ¿se entiende? Pero tenía que decirlo. Bueno, vamos a continuar, no hay grupos, entonces vamos a cerrar el tema de violencia para ya comenzar con otro tema. Más allá de que el tema violencia se repita en la jornada del día jueves, ¿sí? Es una clase. Es decir, las jornadas son clases, inclusive entra la preceptora y toman lista, bueno, ellas están ahí para ver quiénes están o no. No es una opción, las jornadas no son opcionales, es una obligación, estamos en horarios de clases, ténganlo en cuenta. Bueno, anteriormente, ahí así puedo observarlas. Con esta forma de presentación puedo, comparto la mitad de la pantalla y la otra mitad me conecto con tus rostros. Les había comentado en la clase pasada de cuentos pasados que las diapositivas, las presentaciones de este tema las estaba actualizando porque tenía las viejas del año pasado y generalmente en la presentación del material voy actualizando o adecuando al tema, por ahí hay modificaciones de contenido. Como nosotros este año hicimos un análisis de un video usando una metáfora, bueno, tomamos ese material para poder presentarlo. Recuerden que nosotros lo que vamos a desarrollar es el tema de violencia en general, haciendo énfasis en aspectos de salud mental. Por lo tanto, algunos contenidos de violencia ustedes lo van a tener que recordar y relacionar con el tema. ¿Qué es lo importante de la violencia en general? Es importante tener en cuenta como venimos diciendo, con todas las temáticas de dónde proviene el título. En este caso proviene de la palabra del latín, de vis, que significa fuerza, y del actus, que significa llevar. Entonces, si violencia significa acarrear fuerza, significa una fuerza intensa, ¿no? La violencia en sí es un fenómeno sumamente para poder encuadrar comportamientos, actitudes violentos que no son aceptables. Perdón.
proporción. Bueno, decíamos que el fenómeno de la violencia, es decir, estudiar la violencia es complejo. Poder incluir los comportamientos, actitudes, ¿sí? No es tan sencillo y clasificarlos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque comportamientos y actitudes vienen de distintos conceptos, de distintos contextos, tienen normas, tienen costumbres que las regulen y por lo tanto es diferente en determinados contextos o países, ¿no? En algunos países se acepta violencia, determinados comportamientos, mientras que en otros se acepta como comportamientos normales. De ahí que decimos que una amplia variedad de códigos morales imperantes en cada país, ¿no? Que hace que sea difícil abordar este tema y que a la vez es un tema también con muchísimos problemas. Lo que vamos a tomar nosotros es la definición de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a violencia general y violencia de género. La OMS define como violencia al uso deliberado de la fuerza física o ejercer el poder, ya sea como amenaza o hacerlo efectivo. Es decir, contra uno mismo o de una persona, contra el grupo o comunidades. Que cause esta fuerza o este poder que se encauce en determinadas lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos de desarrollo o privaciones. Violencia de género, ¿sí? Es toda situación o conducta pública o privada en razón a su género, ¿no? Es decir, en razón al género al cual se está refiriendo. También es toda acción que cause sufrimiento, daño físico, sexual, psicológico a la mujer mediante el empleo de la fuerza física o violencia psicológica o intimidación o persecución. Entonces, cualquier acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que produzca daño físico, sexual, psicológico en las mujeres, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad que ocurra en la vida pública o privada, es tomado como una violencia. Esta explicación lo da la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos. La violencia se clasifica en tres grandes niveles o fases. La violencia dirigida contra uno mismo, que también se conoce como autoviolencia, la violencia interpersonal, es decir, en la relación con otras personas, y la violencia colectiva, es decir, la violencia en un determinado contexto que involucra varias personas. Clasificar también a la violencia, ¿sí? Requiere tomar, por ejemplo, estos niveles físico, sexual, psicológico, privación o desatención, y que cada uno de ellos se subdivide a su vez en autoinfligida, interpersonal y colectiva. Por ejemplo, la violencia física, ¿sí? En su subcategoría de autoinfligida se subdivide en comportamientos suicidas o comportamientos de autolesión. Con esto nos da la pauta de que el fenómeno del suicidio entra dentro de la categoría de violencia. Recordemos que el suicidio no es un trastorno psiquiátrico, puede estar relacionado o no, pero sí es un fenómeno también como problema que tenemos en todo el mundo. En la violencia física, en la subcategoría interpersonal,
involucra a las familias o parejas que conviven, tengan menores de edad o solamente sea la pareja joven o la pareja de ancianos. También en lo interpersonal en comunidad, ¿sí? Se subdivide en amistades, es decir, entre amistades también surge violencia y entre personas extrañas. Y en la subcategoría colectiva tenemos tres subdivisiones que son lo social, lo político y lo económico. Son ámbitos sociales, ámbitos políticos, ámbitos económicos que también pasan a ser escenarios de violencia. De esta manera vemos que la violencia física, la sexual, la psicológica y la privación de desatención tienen subcategorías y subdivisiones para poder caracterizar de una mejor manera a la violencia. Algunos ejemplos en relación a esta clasificación tenemos, por ejemplo, los comportamientos suicidas, ¿sí? Que son considerados como violencia, como autoviolencia. El comportamiento suicida desde las conductas, actitudes, pensamientos que atentan contra la vida de la persona. Muchas veces la persona este fenómeno del suicidio no muere en los intentos de suicidio, de quitarse la vida, pero sí vive permanentemente en ese ámbito de dañarse, de estar violentando contra su cuerpo, contra su vida. De ahí que se lo toma como una vida violenta. La violencia dirigida contra una persona también, por ejemplo, podemos nombrar el maltrato de los niños, ¿sí? El maltrato físico de los niños, el abuso de los niños, el maltrato verbal hacia los niños. De la misma manera, el anciano o las personas de mayor edad, y entraría en esta categoría también la violencia de género, es decir, la violencia contra la mujer. En la violencia interpersonal lo que podemos nombrar son los conflictos intrafamiliares o conflictos de pareja. Fíjense cómo este intento de poder clasificar y de conocer todas las variaciones de violencia, nos vamos dando cuenta que la violencia circula en la vida cotidiana, en la vida diaria y en los ámbitos sociales permanentemente, ¿no? Pero también podemos encontrar violencia en los establecimientos como son instituciones educativas, instituciones públicas e instituciones privadas. Podemos nombrar algunas: las escuelas, los hospitales, los centros vecinales, los bailes, justicia, por ejemplo, los ámbitos de cada institución también generan violencia, como se da la violencia en estos escenarios. En la violencia colectiva podemos identificar a grupos frente a otros grupos, ¿no? Y también es interesante conocer a cómo circula la violencia en estos grupos o en otros grupos. Cuando surge una campaña electoral, lo que vemos también es violencia. Violencia de un partido político contra otro partido político, donde lo único que hacen es insultar al otro en el intento de degradar al otro partido, de denunciarlo, ¿no? Y lo que menos se hace es de establecer diálogos entre partidos políticos. Violencia colectiva también son tomados, por ejemplo, las manifestaciones que se realizan en la lucha por los derechos, las represalias que tienen a estos grupos. Si nosotros preguntamos al grupo de
los manifestantes, ellos dicen, es nuestro derecho manifestar y solicitar que se nos respeten los derechos o peticionar derechos. Si preguntamos del otro lado, del otro sector gubernamental, vemos acciones también violentas cuando se convoca a la policía o bomberos para poder reprimir a estos grupos que están pregando por sus derechos. Fíjense cómo en una violencia colectiva también están involucrados la gente civil como instituciones gubernamentales envueltos en la violencia. Podemos ir más a avanzar mucho más y nombrar las guerras entre un país y otro. Sí, también es una violencia colectiva. Bueno, ¿cómo medimos la violencia? Para medir la violencia se tiene que tener en cuenta, es decir, como un termómetro, decir, bueno, estos grados marcan violencia y estos grados no marcan violencia. Y es bastante difícil porque la violencia es de orden cualitativa, no es de orden cuantitativa. Entonces, a ver, un insulto, ¿cuánto le voy a poner a un insulto? ¿Un 10, un 5, un 0? ¿Entienden? Una cachetada, ¿cuánto valor le pongo? Entonces ahí es donde se establece una cuestión difícil de poder medir a la violencia, ¿no? Por eso se dice que tiene sus dificultades y que realmente estas dificultades se da porque la información que se tiene de la violencia tampoco nos refleja un dato objetivo para estimar la violencia. Por ejemplo, numerosos actos violentos no se registran nunca. ¿Por qué? Porque no se ponen ante el conocimiento de la autoridad, ¿no? O los datos que sí se recogen como información no reflejan de tal manera el problema de la violencia. También. Definir el maltrato influye otro tipo de datos. O sea, ¿cómo voy a clasificar los datos de maltrato, ¿no? ¿Cómo quedan estos maltratos enmascarados con otras costumbres o como problemas mucho más importantes? Es decir, una cachetada no es tan importante como una violación, ¿verdad? Entonces, poder armar esa clasificación de datos que nos puedan servir para medir una violencia, en realidad es bastante dificultoso, ¿no? Y más dificultoso es de un país a otro, de una provincia a otra, porque las culturas y las normas en esos territorios también determinan si es violento o no es violento una actitud o comportamiento. Podemos decir ahí que hay una falta de coherencia en las definiciones y en la recopilación de datos. ¿Qué datos obtenemos? Los que nos dan ahí objetivados. Y es uno de los datos es la mortalidad. Es decir, cuántas personas mueren en hechos violentos. Sabiendo que los hechos violentos ya de por sí es complejo cuantificar, ¿no? Medirlo. Entonces, a partir del conteo estadístico de los certificados de defunción, se puede tener la cantidad de mortalidad de gente que muere en un contexto de violencia. Pero también los certificados de defunción no siempre reflejan el hecho por lo cual le falleció una persona. Entonces queda como un subregistro. Bueno, ahí que decimos que por cada víctima mortal, muchas más personas resultan heridas, porque las personas heridas de una violencia, no sé dónde se cuantifica, ¿no? Dónde queda registrado. ¿Se entiende entonces la dificultad de poder tener una medición que refleje realmente la calidad de la violencia? Ahora vamos a salud. Fíjense, ¿qué necesitamos en el ámbito de salud para determinar si es
violencia o no es violencia en determinadas personas. También ahí, en el ámbito de salud, se nos presentan problemas a la hora de poder estimar una violencia. ¿Por qué? Porque no tenemos información sobre las lesiones de orden biopsicosocial. Solamente lo que se está atendiendo o valorando son las lesiones físicas y las lesiones psicológicas. Y tampoco reflejan en profundidad esta problemática. La información en relación a la violencia con los trastornos mentales o las secuelas que la relación del sufrimiento mental y la violencia. Históricamente sabemos que los trastornos, las personas que sufren padecimiento mental están en escenarios muy violentos. El otro nivel es la falta de información espontánea sobre las actitudes, las creencias, comportamientos, prácticas culturales que denotan violencia. Acá el ejemplo que podemos dar, por ejemplo, son algunas sociedades aceptan la relación asimétrica de la pareja, donde el hombre pone el orden de la casa y la mujer acepta, ¿no? Bueno, decimos en el occidente que esto está cambiando. Bueno, en relación a la conquista de los derechos y la conquista de las libertades. Pero en el oriente, cuando tomamos conocimiento, resulta que dispone la forma de vivir el marido en la pareja. Entonces, de ahí que nos surge esta información, necesitamos esta información de qué manera la cultura, las normas determinan ciertos comportamientos y actitudes violentas como normalizados, aceptados y defendidos inclusive por las mujeres. Bueno, ni qué hablar de las mujeres en África. La otra información que no se tiene es en relación a la población del nivel de ingresos, educación y empleo en las mujeres. Recordemos que las mujeres, cuando trabajan como empleadas domésticas o por horas, no queda registrado como un trabajo. Esto que el Ministerio de Trabajo, precisamente de la mujer, lo que plantea es que el trabajo en la casa debería ser tomado como trabajo. Bien. Bueno, los datos de criminalidad relativa a las características y circunstancias de los sucesos violentos y sus autores. Es decir, determinar si es de salud o es de justicia. Generalmente cuando la víctima ha fallecido pasa a justicia, pero no hay una clara definición entre la violencia en salud y la violencia en justicia. La otra demanda para el perfil es los servicios sociales y las instituciones de recepción para prevenir la violencia. Eso hay en relación a estos últimos años. Y las modificaciones en relación a la política legislativa. Es decir, sabemos que el derecho civil y el derecho penal deben modificarse en relación a la violencia. Bueno, ¿qué podemos proponer para poder intervenir este fenómeno de la violencia? Es un modelo que es un modelo ecológico de la prevención, ¿no? Para poder intervenir. Porque hasta ahora es la herramienta que tenemos. Prevenir es conservar la vida, es conservar la salud, y nosotros podemos decir que prevenir es cuidar. En este modelo de la violencia,
tomamos en cuenta los contextos del individuo en relación a su vida relacional con el otro, en un contexto de comunidad y en un lugar de sociedad. Nos permite tener una mirada integral y holística de la persona hablando de violencia. También tenemos los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria lo que vamos a hacer es reunir todas esas actuaciones que están dirigidas a prevenir la violencia antes que ocurra. En el nivel secundario vamos a centrar las intervenciones como respuestas inmediatas, que pueden ser prehospitalarias o hospitalarias, es decir, cuando la víctima llega con un daño, con una lesión o con un sufrimiento mental o socialmente abandona la casa. En la prevención terciaria se centran los actos violentos que implican rehabilitación y recuperación de la persona, ¿no? Siempre hablando desde lo que es la unidad biopsicosocial. Para prevenir, las actuaciones para la prevención, es decir, tenemos las intervenciones indicadas, es decir, ya están especificadas para prevenir comportamientos violentos, ejemplo, los actos de violencia doméstica, para prevenir, por ejemplo, la violencia en la escuela, entre los niños, entre los adolescentes, para prevenir la violencia laboral. Las intervenciones seleccionadas tienen que ver con los factores de riesgo que se identifican y en base a esos factores de riesgo se planifican las intervenciones. Ejemplo puede ser la paternidad responsable cuando nos encontramos que los padres son prematuramente, están cumpliendo este rol, unos padres adolescentes, por ejemplo, o parejas que tienen factores de riesgo en relación a la violencia, que pelean demasiado, ¿no? Continuamente, o abandonan al niño. Bueno, en ese sentido sería trabajar con la paternidad responsable, maternidad responsable. Las intervenciones generales están relacionadas a poder intervenir con los grandes grupos de personas y que no toman en cuenta las particularidades de la persona, sino, bueno, hay altos índices de maltrato infantil en Córdoba. Entonces se realizan campañas para poder trabajar el maltrato infantil sin identificar, bueno, en qué familia se les maltrato. Eso está dirigido de forma general, ¿no? O los acuerdos entre países para evitar el conflicto de migraciones, por ejemplo. Que vemos ahí en noticias que todo nivel y todo estamento cuesta muchísimo el diálogo y acordar y hacer contratos. Bueno, ¿qué estrategias podemos utilizar? Hablamos de las medidas, las estrategias son también a nivel individual, a nivel relacional y a nivel general, ¿no? De ahí se determina la puesta en escena de programas y estrategias de prevención. Estamos ahí bien con el tiempo. En las estrategias a nivel individual es fomentar las actitudes y comportamientos saludables. Todo lo que hace referencia a comportamientos saludables. Entonces, lo que nosotros podemos mencionar acá como recomendación es poder desarrollar las habilidades para la vida, tener un proyecto de vida, equipar a la persona en el autoconocimiento, en sus recursos personales, fomentar el diálogo antes que la discusión, destinados a comportamientos que van a proteger
a nivel individual a la persona. Bueno, conocer su vida cotidiana, determinar su vida diaria, también las modificaciones en cuanto a las actitudes y los comportamientos violentos, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, no me puedo controlar, uno dice, bueno, respira 3 veces o conta 10 veces. Otras personas que dicen, yo soy así, soy demasiado espontáneo o estoy espontánea, entonces digo lo que me sale. Entonces ahí dice, no, cállate, respira 3 veces, piensa lo que vas a decir y recién expresar. Bueno. Las estrategias relacionales influyen en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, el programa de formación parental, las tutorías en pareja, las terapias grupales, los talleres, las capacitaciones estarían dentro de estas estrategias. Las estrategias basadas en la sociedad, ¿sí?, están destinadas a estrategias ya institucionales, ¿no? Pareciera que antes, si cuando uno no estudiaba este tema, que las instituciones estaban bien organizadas y no tenían ningún problema. Fíjense que con los programas y políticas de prevención, también los programas legislativos, judiciales, políticos y los convenios internacionales deben de rever constantemente su funcionamiento y poder proponer programas que intervengan con la violencia, ¿no? Uno cree que, por ejemplo, el juzgado no tiene ningún problema. ¿Cómo va a tener problemas si por ese ámbito circula la justicia? No, también se presentan hechos de violencia, ¿no? Como decir, con este tema no queda nadie afuera. Todos, de alguna manera, se involucran. Ahora lo que vamos a precisar un poco más es la violencia de género, ¿sí? ¿Por qué la violencia de género? Porque los índices epidemiológicos estadísticos en relación a, como hablábamos recién, en relación a las muertes, asciende aceleradamente, ¿no? 3 mujeres de cada 5 sufren violencia de género. Es una cifra muy alarmante. ¿Cuántas mujeres estamos en sala virtual ahora? 22 participantes. Bueno, debemos ser mayoría las mujeres. Bueno, contémonos entre nosotras, 3 de cada 5 seguramente sufrimos violencia. En relación a eso, es necesario tomar conciencia de que la violencia de género no es mi problema, ni tu problema, ni nuestro problema, ¿sí? Es un problema de todos y es un problema de salud pública. Dentro de la violencia de género, lo alarmante son los femicidios, el maltrato, los abusos y las consecuencias que tienen estas formas de violencia. Alcanza la muerte, a los trastornos mentales o al sufrimiento psíquico permanente. En relación a tomar conciencia o no, generalmente cuando tomamos conciencia es aquello evidente y aquello que vemos y aquello que conocemos. Pero ¿qué pasa con la violencia? La violencia tiene como dos caras, vamos a decir, ¿no? Lo visible, lo que acabamos de decir, los asesinatos, la agresión física, las mujeres desinformadas que llegan a las instituciones para sus curaciones y sus intervenciones, las violaciones, cuando hay una violación es conocida a través de un embarazo de una adolescente, de una menor de edad, por ejemplo, o los abusos sexuales que dejan daño. Los abusos sexuales que no dejan daño generalmente quedan invisibilizados, o no lo dicen. Los gritos, el insulto, tener un lenguaje
degrada a la otra persona, aunque se lo diga en chiste, ¿no? Pero yo hablo así porque te lo digo en chiste y en el fondo soy buena. Si lo dice, ya es agresión, ¿tá? Te amenazo, pero no va, te amenazo, pero no va en serio, si sabes que esto es un chiste. ¿Ah? Bueno, fíjense que lo visible es eso. Lo invisible, o sea, lo que no se ve, es la humillación, el desprecio, ignorar a la otra persona, la desvalorización constante, el chantaje emocional, la culpabilización, el humor sexista, el ejercicio del control, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, el micromachismo, generalmente son, así como vimos nosotros, el video se me fue el nombre. ¿Cuál era el video que vimos? ¿El nombre del video, profe? Sí. Ay, no me acuerdo. Es cortito el nombre, pero no me acuerdo. El orden de las cosas. Eso, el orden de las cosas. Ya está para recordar, el orden de las cosas. Sí. Bueno. ¿Vieron la gota que cae en la canilla? ¿En la bañera? Sí. Bien. Sí. Cada gota es la invisibilización de lo que implica la violencia de género, ¿no? La desvalorización, cada vez que se desvaloriza, es una gota que cae. La humillación, el desprecio, la culpa, bueno, son gotas. Estas gotas, cuando se llena esa bañera, desviste a la persona de sus recursos personales. Eso lleva tiempo y generalmente pasa en esto que planteamos la inconsciencia. Como no es evidente, es inconsciente, no se ve. ¿Verdad? Bueno, esta gráfica es interesante porque nos ayuda a precisamente tomar conciencia y a tomar conciencia en relación a qué poco que se objetiviza la violencia, ¿no? Y qué grande que se oculta en relación a lo que está pasando como proceso de destrucción de la persona. Bueno, este ejercicio de control que ejerce la violencia se apodera de los derechos, de las libertades, es decir, va anulando a la persona hasta alienarla, ¿no? Cuando hay una alienación, la persona se pierde. Entonces, el que ve de afuera dice, pero reaccioná, pero no decís nada, pero no te das cuenta. ¿Qué es lo y es que ya está desnuda la persona, así como Julia en la bañera, y no puede, no tiene recursos. Bueno, no voy a repetir las palabras, ya lo fui como diciendo. En el fondo me quiere, pero a veces no sabe controlarse. A la justificación, me merezco lo que ocurrió. Tengo culpa, yo ya no valgo nada, es decir, la pérdida de que el autoestima. No tengo otra alternativa, no hay salida. Y más si recordamos esos factores de la economía, la independencia, el aporte. Bueno, se acabará cansando de mí, se acabará cansando. Por lo tanto, tengo que soportar. No soy suficiente para él. Es decir, ahí hay una expresión, fíjense, de asimetría en relación. No hay una horizontalidad de tu acto, sino una asimetría. Yo estoy en un nivel inferior. El silencio generalmente es evitar la violencia, entonces, y es el candado que uno se pone para no entrar.
en ese sufrimiento, creyendo que con eso se afronta la violencia, ¿no? Soy yo la que provoqué la autoculpa, ¿no? Bien. Es así como la imagen se ve como un túnel, ¿no? No sé cuál es el fondo, pero allá voy cayendo. ¿Qué implica la violencia en relación a los trastornos mentales, en relación al sufrimiento mental, ¿sí? La exposición a la violencia o abuso emocional continuo. Fíjense, en otras situaciones de relación nunca me tocó, nunca nada, o sea, no hubo violencia. No sé, habrá que ver en el plano emocional, ¿está? ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder en relación a la manipulación emocional de la otra persona genera generalmente sufrimiento psíquico y determina padecimientos mentales. Lo que se ve, de acuerdo a los estudios, es las depresiones en todos sus niveles, ¿no? El trastorno del apego. El trastorno del apego nosotros vimos con el niño, el apego positivo y el negativo, ¿no? El trastorno del apego, estoy con él y bueno, es lo que tengo, aceptar esta relación con la otra persona. Es un trastorno del apego, o sea, no está bien, no es saludable. El trastorno por ansiedad también en todos sus niveles. El trastorno obsesivo compulsivo, referido a que mantengo la actitud de víctima. O sea, me obsesiono con esa conducta, con ese comportamiento obsesivo. La baja autoestima, los trastornos por estrés traumático, el síndrome de adaptación paradójica, el síndrome de adaptación paradójica en relación a que hay una dependencia psicológica y que no puedo vivir sin esto. Y el síndrome de la mujer maltratada. Serían, bueno, cada uno tiene su propio proceso de elaboración. Lo que podemos reconocer también son los indicadores de víctima de violencia. Indicadores físicos, lo que más conocemos, lo que se nos viene claramente a la cabeza, como lesiones físicas, hematomas, arañazos, pellizcos, mordeduras, quemaduras, ¿sí? La fractura, las cargas de dentadura, todo lo que hace daño a esta estructura física. Los indicadores emocionales generalmente son estos los que nos implica el grado de poder validarlo. El llanto. ¿Cómo medimos un llanto que denota violencia? La tristeza, los sentimientos de culpa, de vergüenza, el temor, el insomnio, la irritabilidad, los cambios de humor, los olvidos, la falta de concentración, la confusión, el aislamiento, las ideas o conductas suicidas, son indicadores emocionales de las víctimas por violencia. Los indicadores conductuales tienen que ver con una relación con el agresor y que agradece incesantemente sus pequeñas amabilidades. Hoy me siento feliz porque él no se enojó, ¿no? Hoy llevo una semana sin que me grite, porque en realidad soy tan dócil y tan benefactora para sostener, hago lo que sea para sostener esa actitud de amabilidad, que no me doy cuenta hasta dónde llego en esta amabilidad que muestro, ¿no? ¿Quién está sosteniendo la conducta
de amabilidad de la víctima, ¿no? Y uno cree que está cambiando. Y a la vez, profe, va como evaluando, perdón. Totalmente. También, profe, como si fuera que se va evaluando. Sí, Marcela, se va evaluando. La negación, ¿no? Que haya violencia contra ella y porque lo tapa con la justificación, ¿no? Entonces lo que hay son indicadores. Niega, no hay violencia. Cree que las personas que desean ayudarla están equivocadas y va rompiendo relaciones. ¿Tá? No me entendés, yo soy feliz de esta manera. Y va cerrando puertas. Y el cerrar puertas implica estar aislada. ¿Mm? Las secuelas emocionales y afectivas de las personas con violencia de género son más difíciles de detectar y que necesitan intervenciones interdisciplinarias. Fíjense cómo ha cambiado estas intervenciones interdisciplinarias, porque antes se decía que necesitaban intervenciones psiquiátricas o intervenciones psicológicas. En el material actualizado aparecen como intervenciones interdisciplinarias, donde el equipo debe tener varias disciplinas para poder mirar este fenómeno, inclusive un abogado. Bueno, pues, las secuelas emocionales afectivas están relacionadas con el autoestima de la víctima, con sus emociones y sentimientos. Las cognitivas tienen que ver con problemáticas de la concentración, empiezan a perder la memoria, no recuerdan nada, no pueden pensar, no pueden recrear y flexibilizar los procesos de pensamiento, ¿no? Entonces les cuesta imaginarse en un proyecto de vida, por ejemplo, cerrar los ojos y cómo te ves de acá a 5 años, no lo pueden hacer. No tienen la frescura de la creatividad. Las secuelas conductuales, la reducción de conducta en la interacción social, dar y recibir, no pueden, porque solamente dan, para buscar aprobación. ¿Ya? Cuando le pides que necesitan, entonces, no, yo estoy bien así. Las grandes dificultades para comunicarse y por ende una gran dificultad para negociar. No tienen habilidad ni capacidad para poder negociar, hacer acuerdos, ¿no? Es una obediencia absoluta. La conducta alienada tiene que ver con eso, ¿no? Donde no hay un pensar, ¿no? Sino cómo se piensa la sobrevivencia, porque lo que acá se está buscando es sobrevivir. Entonces, ¿cómo se explica la sobrevivencia de los esclavos en la época de esclavitud? ¿No? Y lo que ellos lograron sobrevivir es a través de la obediencia. No importaba cuánto te castigaran o cuánto te lastimaran, lo que importaba era seguir viviendo. De igual manera ocurre con las secuelas conductuales, lo importante es el sentimiento, no importa cómo. Las secuelas físicas, bueno, ya hablamos de las secuelas físicas en relación a las marcas en el cuerpo. Bueno, también podemos seguir mencionando el impacto de las secuelas, como bajo autoestima, aislamiento social, sentimientos de culpa, dificultades para reconocer y expresar emociones, ¿verdad? Me siento bien, me siento feliz, porque, bueno, esta semana no hubo peleas, pero tiene toda lastimada la cara. Vieron cómo hay una dificultad en reconocer esa emoción, o sea, esa emoción es de tristeza, no es de felicidad, ¿no? Bueno, los sentimientos ambivalentes, los sentimientos de haber traicionado al agresor cuando se produce la denuncia, ¿no?
Las consecuencias. Las de autores son varones. Una de las consecuencias en las familias desarticuladas, los niños sin madres. Las otras consecuencias son los traumas físicos con secuelas, los traumas psicológicos y el estigma social de mujer maltratada. Inclusive por otras mismas mujeres. ¿tá? El trastorno del desarrollo. Hay un enlentecimiento del desarrollo humano, si por ejemplo los adolescentes, ¿no? En relación a todo el sistema. Hay el sufrimiento psicológico genera enlentecimiento del desarrollo. Los embarazos no deseados es otra de las cosas, por lo tanto, hijos no deseados. Es tan grande ese mandato que tenemos las mujeres de poder decir a este hijo no lo quiero, que generalmente hay una aceptación. Bueno, una de las formas de poder canalizar el embarazo no deseado, sea por violaciones, por abusos, está la ley de adopción, ¿no? Con ello también las transmisiones de las enfermedades de transmisión sexual y el sufrimiento psíquico crónico. Esas serían las consecuencias. Ahí me falta acotar. Factores de riesgo. ¿Sí? O sea, ¿por qué algunas mujeres sí y otras no? Va a depender de cuánto es la exposición al factor de riesgo que se tenga, tanto a nivel individual, interpersonal y sociocomunitario. A nivel individual, los aspectos biológicos personales, como la edad, sexo, la historia misma de cada uno, cómo ha vivido, se expone, se acerca a la violencia. En las relaciones interpersonales, el núcleo de la familia en cuanto a sus características, cuidadores o maltratadores. ¿sí? La falta de apego emocional entre niños y sus padres o cuidadores. El apego emocional es un factor protector. La falta de ello genera un factor de riesgo. La falta de red de apoyo y de contención, accesibilidad y atención a la protección. Instituciones. Nosotros no tenemos por ejemplo, un establecimiento, no se me ocurre el nombre, decir, bueno, tengo ganas de hablar y de contar lo que me está pasando, pero que no sea una terapia. No hay esos espacios. También la pobreza, ¿sí? La falta de políticas sociales de protección, la falta de políticas sanitarias y legales de regulación de la violencia son factores de riesgo para que se ancle en la violencia. Bueno, ¿se pregunta hasta acá? Profe, el polo de la mujer es únicamente cuando ya están en la situación de violencia, es decir, una vez que hacen la denuncia, ahí las ayudan, pero antes no tienen un... No tenemos. Nos incluyamos. Sí, nos incluyamos. Hablemos de todas, ¿no? Hablemos de todas. No hay, por eso es la presentación de este material es como también hacer énfasis en este paradigma de la prevención. Y no solamente del daño y de la secuela, ¿no? Y cuando digo hablemos de todas, no sé si hablemos de todas y todas, porque también debemos involucrar al otro, ¿no? Porque la violencia de género es de a dos, por lo
tanto, a dos también se deben de buscar las soluciones. Por eso a mí también como que me interesaba que alguno de los estudiantes pudiera realizar la charla del día jueves, que no seamos solamente mujeres. Tiene que ver con desmistificar también, ¿no? O creer que los hombres dicen, no, pero si es violencia de género, no hablo, que hablen las mujeres. No, sino involucrarnos. Bueno, los factores protectores. Los factores protectores es la existencia de redes de apoyo. La familia, los vecinos, el trabajo, los amigos, las instituciones. Saber uno con qué cuenta con redes, ¿no? No solamente cuando pasa el problema, decir, oh, ¿dónde tengo que ir? No, saber antes. Intervención de terceros, ¿no? Como mecanismo de control. Realizar denuncias, personas que estén al tanto de la situación. Muchas veces las mujeres quieren hacer una exposición y dicen, no, pero usted tiene un daño, le pegó, no. ¿Alguna marca en el cuerpo? No. No, bueno, no le puedo tomar la denuncia. Pero, y uno va llorando, bueno, no le puedo tomar, ¿por qué? No es por malas, ¿no? Sino cómo lo va a registrar. Hablamos ya de la dificultad de la información. Tampoco esa institución está avalada o está preparada, organizada para tomar el relato de la mujer. No se queda como... Profe, ¿me escucha? Sí, no es. Profe. En la mayoría de los casos también sabe pasar que también cuando vos vas a hacer una denuncia, no te lo quieren tomar porque dice que varias mujeres han hecho la denuncia y han retirado. Y es como que también pierden la importancia de eso, de tomar las denuncias. La mayoría de las mujeres hacen eso. Por eso es como que le pierden la importancia también de tomar la denuncia. No digo que esté bien que hagan eso, no, obviamente. Pero por eso también está muy marcado eso de no importar la mujer cuando va a hacer la denuncia. O se instala el estigma y dice, no, allá viene María. María tiene 30 denuncias, ¿no? Claro. Y dice, bueno, pasa María, que venir, ya sé lo que va a venir. Bueno, esto que está planteando Noé es cierto. También se da lo otro, ¿no? Que viene la persona y dice, quiero retirar la denuncia. Y ahí hablamos de la coacción, ¿no? No, porque ya cambió la situación, yo ya estoy bien, ya no quiero. Bien. Por eso, profe, tendría que existir una formación de profesionales. Que no hace falta hacer terapia, sino una ayuda en poder la persona expresarse por sí sola y hablar y comunicarse. Y ahí estos profesionales evalúan. Sí, estaba leyendo un material de Canadá, que son enfermeras de primera línea, se llaman. Estas son, obvio que no están con el uniforme, nada, ¿no? En los centros, donde son las enfermeras que eso es el primer contacto, no para hacer la denuncia, la intervención, sino para acompañar, para orientar, para fortalecer sus recursos personales. Pero el pueblo de la mujer, ¿hay enfermeras? No hay enfermeras. Bueno, ahí tendría que haber enfermeras entonces, por ejemplo. Tendría que haber enfermeras. Bueno, ustedes se van a recibir, yo siempre todos los años, lleven sus currículos, déjenlos ahí en mesa de entrada, y está bien, no nos llamarán en la primera o la segunda, pero va a caer que sí, de alguna manera nos van a llamar. Nos van a llamar, digo, bueno, en esto de involucrarnos todos, ¿no? O todos, ahí también están los varones, ¿sí? Profe, ¿y solamente asistentes sociales? Tendría que haber también sé que hay psicología, hay trabajadoras sociales también, psiquiatría también, pero de enfermería no hay. No.
Porque aparte también dicen, bueno, ¿qué puede hacer una enfermera? Porque acá no ponemos inyecciones. Contestan así. Bueno, es dar a conocer también nuestros otros. Está muy estigmatizado el tema de enfermería, que no... Enfermera y te conectan con una jeringa. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una jeringa emocional. O higiene y confort, profe. O higiene y confort. Bueno, sí, la verdad que sí, hay que trabajar eso. Bueno, la vivienda propia o de familiares de la mujer. Tener una vivienda, o sea, un techo, es un factor protector, ¿no? Para que no se sientan desamparados, ¿no? Los mayores de edad también, porque ponen otro tipo de reglas de convivencia familiar. Los factores protectores en situaciones de violencia generan menor deterioro de la salud mental, permiten pensar con claridad, permiten proyectar. Volverle a la persona esa capacidad de decisión cotidiana en realidad. No pierden la decisión cotidiana. Bueno, esto es un poco también ampliando los factores protectores, el desarrollo físico, biológico, emocional, afectivo, desarrollo social. Bueno, el desarrollo biológico, el desarrollo prenatal, la decisión de no tener un hijo, postnatal, la historia médica y de salud de la persona de menor edad, la alimentación de sueño, control de la motricidad. Fíjense cómo tener incorporado el desarrollo físico biológico con libertad es y constituye un factor protector ante la violencia. Bueno, el desarrollo cognitivo, tener un lenguaje constructivo, la lectura y la escritura. No puede haber personas que no sepan, no puede haber a estas alturas en que estamos. Y sin embargo, hay, y no es tan lejos en la ciudad. Aumenta la capacidad intelectual. Son herramientas protectoras. Tener una historia escolar con un rendimiento académico adecuado es un factor protector. En el desarrollo, bueno, esto ya lo sabemos nosotros, ¿no? El control de emociones. Conocer los miedos, ¿no? Y tener un desarrollo afectivo sexual, con derecho a libertad. Las habilidades sociales, ¿ya? Pedir las cosas, saber pedir las cosas. Poder hablar, establecer una conversación. Recordemos que estas personas víctimas de violencia no pueden hablar, es volverse la palabra, trabajar con la palabra. Habilidades para empezar a empatizar con otros. Bueno, esta diapositiva es en realidad también lo que hemos venido conversando con una presentación de otra forma. Acá también se presentan de otra forma los indicadores sospecha de violencia de género, lo que venimos hablando, en realidad. No lo voy a explicar todo, pero ya he venido explicando de una manera como desarrollaba las otras diapositivas. Y para finalizar, de buscar herramientas de todos los enfermeros que nos habilitan en esta materia. Lo que estamos haciendo es reconocer y visibilizarlas,
a los diagnósticos enfermeros que nos habilitan poder establecer planes de cuidado o cuidados personalizados a las personas, en este caso, bueno, víctimas de violencia, o poder trabajar la prevención, ¿no? Y nos damos cuenta y encontramos que tenemos también bastantes diagnósticos de enfermería que nos encaminan a poder realizar un cuidado, un proceso de cuidado objetivado, fundamentado y científico. Bueno, solamente voy a hacer la lectura de los dominios que se pueden involucrar en la violencia. El dominio de la autopercepción, que tiene varios diagnósticos, el dominio de rol y relaciones, que también tenemos, que está, fíjense que está destinado el rol y relaciones a los niveles relacionales, a las estrategias y a los programas relacionales que hemos venido desarrollando. Y el dominio 6 de autopercepción tiene que ver con el autoconocimiento, con la autodeterminación y la autonomía. El desempeño del rol, que en este caso viene a ser el rol de qué rol se está ejerciendo dentro de la violencia, el conflicto del rol parental, por ejemplo, entre los padres, ¿sí? El desempeño ineficaz del rol, el deterioro de la interacción social, el dominio 8 que habla de la sexualidad, ¿no? Tenemos la identidad sexual, los procesos de reproducción, tenemos los riesgos, la alteración de la diada, madre-hijo, los procesos de maternidad, en cuanto a derechos relacionados. Bueno, conclusión. Acá tenemos otro dominio, que es el 9, afrontamiento y tolerancia al estrés, que nos permite trabajar con el sufrimiento mental y los trastornos mentales. Bueno, como conclusión, una vez más confirmamos que tenemos herramientas como enfermeros para poder abordar este tema y poder trabajar en la intervención directa con la violencia o en la prevención con la violencia. Y para terminar, vieron estos links que están acá en la diapositiva, son spots publicitarios que han realizado convenios. Esto estaría dentro del programa del nivel comunitario social y dentro de del nivel gubernamental, ¿no? Como el acuerdo, en este acuerdo pueden generar también estrategias de prevención de violencia. Voy a pasar el video, son cortos, para que ustedes lo vean y de esa ¿Se cortó? ahora paso los videos. Ok. Me dan unos minutos, mientras tanto podemos hacer preguntas en relación al tema que hemos venido desarrollando. ¿Se ve? Todavía no, profe. Sí. No, yo no sé que está presentando, pero no se ve el video. ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí.
amigos que te apoyen o incluso algún vecino. Desarrolla una palabra clave o alguna señal para que puedan ayudarte en caso de emergencia. Llama a tu línea de atención o a tu línea de ayuda. Por favor, pasa este mensaje a cualquier persona que esté en que todos tienen derecho a vivir en un hogar seguro y derecho a vivir sin violencia. Bueno, en muy cortito tiempo se puede realizar prevención. Otra. Hola, soy Álvaro Arbeloa. Creo que todos tienen derecho a vivir en un hogar seguro. Si estás pensando en hacer daño a tu pareja o hijos, aquí hay algunos pasos que puedes probar. Que sepas que eres responsable de tus acciones. Retírate a otra habitación o afuera para respirar Ay, se me corta el internet. profundamente. Actúa de un modo que sea respetuoso y seguro para ti y tu familia. Que sepas que puedes controlar tus acciones y puedes buscar ayuda. Puedes controlar tus acciones. Recuerda que todos tienen derecho a vivir en un lugar seguro y libre de violencia. Hola, soy Álvaro Arbeloa. Creo que todos tienen... Hola, soy Álvaro Arbeloa. Creo que todos tienen derecho a vivir en un hogar seguro. Los gobiernos de todo el mundo pueden ayudar a proteger a las mujeres y a los niños de la violencia en el hogar. Pueden establecer leyes que prevengan la violencia y promuevan la igualdad de género. Pueden invertir en salud, educación, en el cumplimiento de la ley y en servicios sociales. Pueden apoyar líneas de atención y refugios para mujeres y niños y organizaciones que trabajen con los infractores. Depende de nosotros. Pongamos freno al abuso. Recuerda que todos tienen derecho a vivir en un hogar seguro y libre de violencia. Hola, soy Álvaro Arbeloa. Creo que todos tienen derecho a vivir en un hogar. Bien. En 35 segundos que duran los cortos publicitarios, ha planteado 3 estrategias en el nivel personal, relacional y comunitario. ¿Se dieron cuenta? ¿Pudieron ahí escuchar? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, por ahí solamente hace falta imaginación, permeabilidad creativa para poder realizar prevención. A mí lo que se me había ocurrido, pero hace tiempo, es poder que ustedes pudieran hacer con palabras, ¿no? Palabras que denoten protección, trabajar con la protección y prevención de la violencia. Así que está buenísimo, eso lo vamos a hacer y les voy a dar de tarea. Van a proponer palabras o frases para trabajar la protección, ¿sí?, de la persona o para prevenir la violencia. Esas palabras
ustedes se la van a enviar a los referentes del grupo para que puedan ser incluidas en la presentación del jueves y que sus compañeras lo puedan leer en la exposición de violencia. De esa manera, sus voces van a estar presentes en la exposición. Entonces tienen tiempo, a partir de ahora, mañana hasta tipo, no sé, 6 de la tarde, 7 de la tarde, enviar sus frases, 2 o 3 frases, a su referente. ¿Vamos? ¿Escucharon la tarea? El grupo, profe. De esa manera estarían presentes en la presentación, si no queda como muy vacío en el sentido de la representatividad, allá de que sus compañeras van a llevar la voz de todo el grupo, estaría bueno también que puedan leer sus frases. ¿Cómo lo presentamos por Power? No sé, ¿quién está acá de Nati? Nati, ¿a vos qué se te ocurre? ¿Que lo presenten ahí en un Power o palabras sueltas y después lo agregamos a la presentación? Parece que son palabras sueltas. ¿Sí? Ok, palabras sueltas. Bien. Nos vemos entonces el jueves en la jornada. Gracias. Profe. Chao, chao. Chao, profe.